tengo el gusto de coordinar la primera actividad del año del capítulo de psicofarmacología. Hoy se presentará un caso clínico que estará a cargo de las doctoras Melanie Blanco y Mireya Delgado. Ambas profesionales son residentes que están haciendo la carrera universitaria de la UBA para médico psiquiatra, que se cursa en la sede de la Clínica Las Heras y del Instituto Frenopático. Para analizar el caso clínico invitamos a dos comentadores de lujo, que son la doctora Norma Derito y el doctor Norberto Conti. La doctora Norma Derito es médica psiquiatra, médica legista, exdirectora del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, magíster en neuropsicofarmacología, docente en la maestría en neuropsicofarmacología clínica del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló. Tiene la carrera docente de la UBA, la Facultad de Medicina, es docente adscripta. Es autora de publicaciones, La psicosis cicloides y La psicosis, y colección de libros de urgencias psiquiátricas y varios artículos en diferentes publicaciones. Es la primera vez que la doctora Derito viene al capítulo de psicofarmacología, pero ha sido convocada por varios capítulos de APSA, el capítulo de trastornos del estado de ánimo y el capítulo de psiquiatras en formación, el PEF, que la ha invitado en muchas oportunidades en épocas de encuentros presenciales y siempre con una gran convocatoria. El otro comentador es el doctor Norberto Conti, es médico psiquiatra, jefe de Departamento de Internaciones del Hospital José Tiburcio Borda, director médico del Instituto Frenopático, profesor titular de Historia de la Psiquiatría en la Universidad de El Salvador, profesor adjunto en la Facultad de Psicología de la UBA, expresidente del capítulo de Epistemología e Historia de la Psiquiatría de APSA, excoordinador de la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría, exdirector del PROAPSI, Programa de Actualización en Psiquiatría, que a partir de un convenio entre APSA y la Editorial Panamericana se publicó durante 8 años, desde el 2011 hasta el año 2019. Yo tuve el gusto de compartir la dirección del PROAPSI con el doctor Conti y con el doctor Sergio Halsban. Pasamos entonces al relato del caso clínico, que nos plantea una encrucijada. ¿El diagnóstico lo pensamos desde los manuales diagnósticos como el DSM o lo pensamos desde la psiquiatría clásica? Muy bien, Melanie y Mireya, adelante por favor y muchas gracias por participar. Bueno, mi nombre es Mireya Delgado y bueno, vamos a presentar el caso clínico, pero no sin antes agradecer la invitación por el doctor Barenbaum a participar de este evento. Bueno, empezamos con el caso clínico. ¿Puedes pasarme? Sí, un momento que... Ahí está. Bueno, vamos a empezar con la historia clínica psiquiátrica de la paciente. Es una paciente de 32 años de edad, de nacionalidad argentina, de estado civil soltera. Escolaridad, la paciente tiene un terciario completo en recursos humanos. Ocupación, hace 2 años ninguna. Antes trabajaba en el área de recursos humanos en una empresa multinacional desde los 18 años y el tiempo de hospitalización que tuvo la paciente fue de 60 días. Como antecedentes, la paciente antecedentes familiares no refiere, antecedentes personales. La paciente tiene padres divorciados desde que tiene ella 8 años, en donde por primera vez se empezaron a ver ideas de menoscabo de la paciente, en donde ella refiere que a los 8 años de edad ella se sentía tonta en relación a sus compañeros. Sin embargo, ella era una de las abanderadas de la escuela en la que estaba. Después del divorcio de sus padres, ella vivió con el padre. Posteriormente, una vez que empezó a trabajar, vivió sola y luego en el contexto de la pandemia pasó a vivir con su madre. La paciente tiene buen vínculo con sus padres y con sus hermanos.
En la adolescencia hay eventos que son importantes de recalcar, que es que la paciente comenta que ella empieza a sentirse mal con su imagen corporal, en donde ella indica que tenía bigote o que su vagina era fea, cosas con las que permaneció cierto tiempo muy obsesiva con el tema y luego, digamos, cambiaba a otra cosa como, por ejemplo, primero el bigote, después la vagina y así. La paciente inició tratamiento psicológico más o menos a los 20 años por primera vez de forma intermitente, lo realizaba y también lo realizó a los 27 años en contexto de estrés laboral, según como ella comenta. La madre la describe como que ella siempre fue una persona insegura aún en sus mejores momentos. En cuanto acá al familigrama, vemos que son padres divorciados y consta la familia de 4 hermanos, una hermana mayor, un hermano, digamos, intermedio y ella tiene una hermana melliza. Como antecedentes de la enfermedad actual, la paciente cursó su primera internación en enero del 2020 con el contexto de una sobreingesta medicamentosa que requirió lavaje gástrico e incluso estar 2 días en la unidad de terapia intensiva. Todo esto en contexto de haber renunciado a su trabajo en el año del 2018. Ella renuncia acá al trabajo indicando que ella en el trabajo empieza a sentir esta sensación como que de los compañeros sabían que algo le pasaba, como que todos empezaban como que a mirarla y sabían que ella no estaba bien, como que todos estaban pendientes y mirándola de que ella no era igual que antes. Esto en el año del 2018. Tuvo buena relación con sus pares hasta que, tuvo buena relación con todas las personas de ahí en su trabajo hasta que comenzó el malestar que mencionamos. Luego de esta internación en el 2020, la paciente es dada de alta para continuar el tratamiento en hospital de día, lo cual ella no lo cumple. Sin embargo, lo que sí realiza es tratamiento con psiquiatría, pero realizaba ella desregulaciones en la toma de medicación, en donde, digamos, y en esta internación fue dada de alta con un diagnóstico de trastorno psicótico no especificado. También en la paciente en este año de 2018 tiene rompe el vínculo amoroso de 5 años de duración. Y luego de esto, la paciente empieza a salir con múltiples parejas que según el padre refiere se mimetizaba con las mismas para intentar agradarles. Pues el padre refiere acá que la paciente, por ejemplo, si salía con alguien que le gustaba, no sé, los instrumentos musicales, ella también empezaba como a ir por el mismo camino, a querer interesarse y leer sobre música y saber más sobre música, o si salía con alguien que le gustaba la lectura, intentaba por ahí esto de empaparse más sobre temas de lectura. Y también, bueno, por ahí tuvo la mala suerte de salir con personas con parejas que consumían, y ahí es que ella empezó a consumir para, como digamos, agradarles a estas personas. Y los 2 últimos años, pues que estaba ya sin pareja desde el 2018, empezó a consumir y esto incluso la paciente refiere que se expuso a conductas de riesgo para conseguir drogas. El motivo de internación que tuvo actualmente es ideación autolítica y consumo de sustancias. Bueno, no actualmente, cuando se internó. En cuanto a la enfermedad actual, la paciente ingresa con una orden de internación enviada por su psiquiatra externo con el último plan farmacológico que la paciente tomaba, es decir, con el mismo que tomaba desde la externación del 2020,
con unos ligeros cambios, pero era básicamente el mismo antipsicótico y el mismo antidepresivo, que era risperidona 6 miligramos al día, escitalopram 20 miligramos al día, clonazepam 1 miligramo al día. La envía el médico tratante por ideación autolítica y consumo de sustancias, marihuana y cocaína. Y este psiquiatra la envía con un diagnóstico de esquizofrenia para la internación. Al momento de nosotros entrevistar a la familia y a la paciente, indican que la paciente comenzó hace varias semanas a aislarse y a tener sintomatología de la serie depresiva y síntomas ansiosos. Y sobre todo pensamientos intrusivos de desvalorización, desesperanza, de ruina, ideas de menoscabo. La paciente refería: siento que la gente sabe que me pasa algo. Piensa que también que las personas se dan cuenta de su patología y que la miran y la critican por lo que tiene. Todo esto se evidencia en la paciente, obviamente con alto vigor afectivo, y las mismas condicionaban su conducta. Y concomitante a esto, refiere consumo de marihuana y cocaína en el último tiempo. En relación a ello, ella refiere que dicho consumo favorecía a que disminuyan estas ideas, estos pensamientos que ella tenía en cuanto a desvalorización, ideas de menoscabo y todo esto. El examen semiológico al ingreso de la paciente. La paciente ingresa vigil, ingresa tranquila, colaboradora activa, orientada globalmente, con conciencia de tanto de situación como de enfermedad, euproséxica. El pensamiento estaba con curso conservado, contenido objetivado en las ideas intrusivas de menoscabo, ideas de desvalorización, de desesperanza, ruina, las mismas que tienen en ese momento tienen un alto vigor afectivo y condicionaban su conducta. La timia apolodisplacenteria, obviamente por todo esto que le estaba causando estas ideas. La paciente estaba eubúlica, niega y no se objetivaban alteraciones sensoperceptivas. Refiere ideas de muerte en el último tiempo, las cuales aparecen ante episodios de angustia y secundaria a ideas previamente mencionadas. No presentó conductas auto ni heteroagresivas y tampoco signos de impulsividad, y en cuanto al sueño y a la anorexia estaban conservados. Bueno, respecto a la evolución del cuadro, durante la internación la paciente recibió tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico con poca respuesta, persistiendo estos pensamientos intrusivos, marcada angustia y labilidad emocional, reiterados episodios de llanto, fluctuaciones constantes en el ánimo e insomnio, por lo que se realizaron distintos cambios farmacológicos. Bueno, digamos, debido a esta evolución tórpida del cuadro, decidimos hacer una supervisión del caso, en donde obtuvimos otro enfoque diagnóstico y también, digamos, un ajuste en el esquema, basándonos principalmente en estos puntos. Primero, la paciente utilizó un antipsicótico en tiempo y forma adecuados, evidenciándose poca o nula respuesta al mismo. Recordemos que la paciente ingresó con risperidona 6 miligramos día. Previamente el psiquiatra había tratado de utilizar olanzapina, aloperidol y lurasidona con mala respuesta, así que él decide reincorporar la risperidona. Segundo, las características del cuadro en relación a estas ideas de menoscabo referidas por la paciente desde su ingreso, que al indagar vimos que estas ideas estaban desde muy temprana edad, secundarias a por ahí eventos importantes, como por ejemplo la separación de sus padres. Tercero, se observó que la paciente sentía culpa por pensar que tenía una falla en ella, que bueno, como dije, estas ideas estaban desde muy temprana edad y le daba las características al cuadro de ego distónico. Por ahí en un primer momento estas ideas se pudieron interpretar como ideas de tinte paranoide, ya que la paciente se encontraba muy susceptible ante la mirada de otras personas, pero indagando más en detalle
nos dimos cuenta que estas ideas no eran en relación a un otro, sino, digamos, que recaían en ella misma, era la mirada que tenía hacia ella misma. Bueno, y por último el insight que la paciente realizaba de sus síntomas, que le hacían obviamente padecerlos con mucha angustia. Debido a todo esto, nosotros lo que hicimos en un primer momento fue retirar el antipsicótico y enfocarnos más en el efecto terapéutico de un antidepresivo. La paciente fue respondiendo favorablemente a este cambio, observándose que las ideas intrusivas y de menoscabo aparecían con menor intensidad y disminuían también las crisis de angustia. Bueno, finalmente, tras cursar 2 meses de internación, se evidenció una mejoría del cuadro al ingreso, por lo que se decide su alta. Indicamos continuidad de tratamiento en dispositivo hospital de día, especializado en adicciones por el antecedente de la paciente, y tratamiento psicológico presencial. La paciente durante el alta realizó más o menos por 1 mes y medio hospital de día, con el cual no se sentía identificada, ya que como mencioné era para adicciones, y decide continuar tratamiento privado con psicóloga y psiquiatra. Bueno, hemos tenido la oportunidad de mantener comunicación con la paciente y nos refirió que actualmente está realizando un emprendimiento personal que consiste en ayudar a personas a realizar su currículum vitae y reincorporarse a la vida laboral, sobre todo por ahí personas con algún padecimiento mental o antecedentes de consumo de sustancias. Según lo que la paciente nos relata al momento, presenta todavía estas ideas de menoscabo, pero que las mismas no le condicionan su conducta, pero sí su timia en ciertas ocasiones. Un poco la paciente, esto es algo que nos manifestaba desde la internación, que ella se daba cuenta que no podía hacer el mismo trabajo que realizaba antes. Recordemos que trabajó en una empresa internacional y ella tenía un cargo importante y implicaba eso que tenga, digamos, vínculo con cierta jerarquía y gente muy importante en el medio. Y ella, bueno, un poco lo que manifestaba en la internación es que ella se daba cuenta que no podía volver a ser la que era en ese momento. Entonces ahora, bueno, un poco gracias a lo que hemos trabajado con ella aceptó que no puede volver a ser la que era antes, pero que puede buscar otra beta y otro camino para seguir trabajando y ayudando a otras personas, que es lo que ella relataba en la internación. Al momento, la paciente está siendo tratada con diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Bueno, respecto al tratamiento, al ingreso, la paciente ingresa con este esquema: risperidona 6 miligramos día, escitalopram 20 miligramos día. Ella ingresó con clonazepam. A su ingreso la guardia decide rotarlo a lorazepam 2,5 en 3 tomas al día. Bien, y los cambios que hicimos a posterior fueron los siguientes. A los pocos días iniciamos la motrigina hasta llevarlo a una dosis de 150 miligramos día. Digamos, en este momento se nos planteó la idea de un posible trastorno bipolar. Si bien en las primeras 2 semanas nos era muy difícil arribar a un diagnóstico, también porque creíamos que el cuadro estaba bastante sucio por el tema del consumo que la paciente tenía. Bueno, continuamos durante la internación y seguían las dudas diagnósticas. En un principio ella había ingresado con un diagnóstico de esquizofrenia, hablamos con su psiquiatra y lo que él nos relató, bueno, él dice que el cuadro impresionaba un típico cuadro de esquizofrenia paranoide, a lo que nosotras, bueno, volvimos a dudar de este diagnóstico de bipolaridad y pensamos enfocarnos en este diagnóstico de esquizofrenia. Incluso llegamos a pensar si no era una paciente para clozapina, debido a que había utilizado varios antipsicóticos sin respuesta. Bueno, finalmente lo que hicimos también fue suspender el escitalopram, el antidepresivo, digamos, pensando que estas ideas eran ideas delirantes y por ahí el antidepresivo
no ayudaba con esta sintomatología positiva, y agregamos clonazepam por el insomnio. Bueno, digamos, por todo esto, por las dudas diagnósticas que teníamos, decidimos supervisar con el doctor Conti el caso, y tras la supervisión, bueno, ya digamos que pudimos limpiar un poco el camino en el que andábamos, ¿no? En cuanto al diagnóstico. Y ahí es que decidimos hacer la mayoría de los cambios farmacológicos. En principio empezamos a descender el antipsicótico, la risperidona, pasó de 6 a 3 miligramos. La motrigina también decidimos suspenderla, empezamos a bajarla. Ahí en ese momento la llevamos a 100 miligramos, que era mitad de internación. El lorazepam, bueno, continuaba con lorazepam para lograr el efecto ansiolítico por las crisis de ansiedad que la paciente tenía, y continuamos con la clonazepam por el insomnio. Todos los cambios que se venían haciendo eran tras, digamos, tener entrevistas con la familia o tras entrevistas con la paciente, ya que la familia refería que la paciente era una persona muy insegura y con temor al fracaso y muy perfeccionista. Entonces eso también por ahí nos daba dudas en el diagnóstico, y también ella todo el tiempo tenía esta idea, todo el tiempo tenía como esta línea en el tiempo, en donde ella antes era una persona y pasó algo muy marcado, como muy cortante, digamos, ahí en el medio, y después era otra persona. Entonces ella tenía eso en su cabeza todo el tiempo y decía, no, es que yo por mis ideas paranoides no voy a poder ser la misma de antes, yo por mi paranoia no voy a poder ser la misma de antes, es que yo quiero volver a ser la misma de antes y no puedo, pongo todo de mí. Ella decía que hacía meditación, hacía todo en la internación, pero que no lo conseguía. Y algo que nosotros bueno, ya un poco después, como dice mi compañera, de que esté la paciente un poco más limpia del consumo de sustancias, de la medicación y todo, se le preguntaba a la paciente por qué decía, hoy me levanté muy delirante. Y nosotros le preguntábamos, bueno, ¿y qué significa para vos estar muy delirante? Entonces ella refería, de nada, hoy salí y escuché en el pasillo que decían, qué feo que debe ser vivir con una paciente que tenga depresión. Entonces en ese momento, dice, yo dije, bueno, mi familia debe pensar lo mismo de mí y yo debo ser como una carga para ellos. Entonces ahí nosotros decíamos, bueno, no son ideas delirantes, son ideas referidas a ella misma. Entonces eso nos causaba duda en el diagnóstico. Y otra cosa también que nos causaba, digamos, es que ella durante la internación refería mucho cosas como, por ejemplo, que nos mencionaban a nosotros de enfermería que ella no comía. Empezó de la nada a dejar de comer y nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasó? Tal vez por la medicación o algo. Y indagábamos y ella decía que no comía porque le daba vergüenza comer delante de la gente. Le daba vergüenza comer delante de su compañera. Entonces le daba vergüenza compartir habitación con una compañera, le daba vergüenza hablar, tenía que pensar mucho lo que iba a decir porque le daba vergüenza quedar mal. Entonces, digamos, todo esto nosotros lo trabajamos y le decíamos, pero bueno, o sea, tienes que comer de todas maneras. Entonces ahí lográbamos que ella tal vez converse con su compañera y le diga, mira, tengo mucha vergüenza de comer delante de ti, no sé si nos turnamos para comer o cosas así, pero todo esto eran cosas que se iban presentando en la internación que por ahí un momento estábamos en un diagnóstico y luego con cosas que decía o la familia o decía la familia o la paciente, nos llevaban a pensar otro diagnóstico. Eso no, de alguna otra. Bueno, como último cambio, lo que hicimos fue, tras, digamos, suspensión del escitalopram que ella había traído al ingreso, iniciamos luego sertralina, todo esto fue después de la supervisión, hasta llegar a una dosis de 200 miligramos
cercano al alta. Como dije, la risperidona se comenzó a bajar hasta su suspensión. También acá, en medio de la internación, repetimos un laboratorio donde arrojó niveles de prolactina elevados en sangre, así que también por eso comenzamos el descenso de la risperidona. Y el último cambio fue iniciar quetiapina, hasta llegar a una dosis de 300 miligramos, cercano al alta, un poco para lograr, disminuir los niveles de ansiedad que presentaba la paciente, y en dosis de 300, buscando por ahí un efecto estabilizador del ánimo. Bien, la medicación al alta fue la siguiente: quetiapina 300 miligramos día, sertralina 200 miligramos día, y lorazepam 2,5 en 3 tomas. Bueno, lo que hemos conversado con la paciente en estas últimas semanas, que ella continúa tratamiento con psiquiatra y psicólogo de manera particular. Este psiquiatra actual cambió el diagnóstico a un trastorno límite de personalidad y modificó el esquema farmacológico que la paciente tenía. Entonces, el esquema actual es la motrigina 200 miligramos día, desvenlafaxina 100 miligramos día, bupropión 150 miligramos día, quetiapina 400 miligramos al día y aripiprazol 30 miligramos al día. Bueno, en cuanto hemos pedido un laboratorio al ingreso. Así, en cuanto a los laboratorios que se le pidió a la paciente, le hicimos al ingreso un hemograma completo, una función renal completa, un ionograma completo, glucosa y todos estos exámenes estaban dentro de parámetros normales. Y en cuanto a la serología, que también se le hizo, VDRL, hepatitis, VIH, todo negativo. Función tiroidea normal. Todo esto se hizo con intenciones de descartar, digamos, alguna comorbilidad clínica con la paciente. Un poco esto de la serología va en función de estas conductas de riesgo y promiscuas a las que la paciente se expuso para conseguir sustancias. Y durante la internación se le repitió el examen, más o menos a mitad de la internación se le repitieron los exámenes de laboratorio, igual dando todos los exámenes normales, a excepto de la prolactina en sangre, que estaba en 159 nanogramos por ml, pero y la paciente también estaba ya con galactorrea, por lo que, como mencionamos antes ya, empezamos a descender la risperidona. Bueno, en cuanto a los diagnósticos presuntivos, fueron los siguientes: esquizofrenia, que fue el diagnóstico al ingreso dado por su psiquiatra. Otro diagnóstico fue el de trastorno psicótico no especificado, el de depresión con síntomas psicóticos, el de trastorno bipolar, el de trastorno límite de la personalidad, el de trastorno esquizoafectivo y el de trastorno delirante. Y como digamos, gracias a la supervisión que tuvimos, arribamos a este diagnóstico, que es el de delirio sensitivo de referencia de Kretschmer. Bueno, el diagnóstico que nosotras volcamos en la epicrisis al alta fue el de trastorno delirante más trastorno por abuso de sustancias. Basándonos más, digamos, en el DSM-4. Bien. Bueno, y en cuanto a los elementos observados compatibles al delirio sensitivo de referencia, podemos mencionar los siguientes. En principio, estas ideas de menoscabo como eje del cuadro, ¿sí? Como dijimos, la paciente desde muy temprana edad refiere tener estas ideas secundarias a la separación de sus padres, donde ella se sentía culpable, donde se sentía tonta respecto a sus compañeros, que luego, vuelven a aparecer más fuerte en su trabajo, o por ahí en relación a algún episodio puntual, alguna separación con parejas y demás.
El delirio en la paciente vemos que es centrípeto, es decir, que está centrado en ella y no tanto en el exterior, ¿sí? Esto es secundario, digamos, que ella siente que la gente la mira, es porque ella siente que el problema y la falla está en ella, que eso hace que el otro se dé cuenta de esa falla. Después vimos que hay una oscilación entre la convicción mórbida y la conciencia de enfermedad. También otra cosa característica es la egodistonía y la amargura por la conciencia dolorosa que tiene la paciente de enfermedad. También remarcamos como importante el esfuerzo que hacía la paciente con fines de mejoría. Ella constantemente, digamos, en los días donde estas ideas estaban con mayor vigor, ella refería que meditaba, que trataba de buscar algo que le hiciese sentir bien, o leer, o escuchar música. Y bueno, y había días donde estas ideas no eran tan fuertes, entonces ella por ahí podía tener otras actividades, como compartir espacios con sus compañeros de habitación y demás. Y por último también vemos que había mucha confianza con el equipo terapéutico y búsqueda de ayuda. Es una paciente que desde su ingreso ella solicitaba y pedía por favor que la ayudemos, que le expliquemos qué le pasaba, que le demos un diagnóstico y que quería sentirse bien para poder volver a ser un poco la persona que era antes. Claro, aquí en esto ella, por ejemplo, siempre buscaba el apoyo de la familia y del equipo terapéutico, no era una paciente que se sellaba en ella y no compartía, digamos, lo que le sucedía. Y por ahí otra de las cosas que eran muy características en la paciente era esta cuestión de altruismo que ella tenía. Cuando ella estaba un poco mejor, constantemente nos decía que le gustaba ayudar a otras personas, por ejemplo a su compañera de habitación o en general a ayudar, ¿no? Y por eso este trabajo que ella elige, que es de ayudar a personas con algún padecimiento mental a realizar su currículum y poder conseguir un empleo. Eso también era bastante característico de la paciente. Sí. Y ella también, bueno, lo que ella comparaba mucho era la internación anterior con esta internación. Entonces, por eso es que ella decía, bueno, yo de la internación anterior salí bien y noté mejorías enseguida. ¿Por qué en esta internación no logro sentirme bien? Por más que lo de todo, que eran las palabras de ella, decía, yo lo doy todo, hago todo el esfuerzo, doy todo mi esfuerzo, e incluso ella decía que había días que nos decía que estaba un poco mejor, pero era porque ella misma quería estar mejor y nos quería, digamos, transmitir eso a nosotras, pero en realidad no se sentía mejor. Eso. Y bueno, eso creo que es todo el caso. Bueno, muchísimas gracias, Melanie y Mireya. Excelente trabajo y felicitaciones. Muchas Damos lugar gracias. entonces a los comentadores que se animan a hacerlo a capela sin diapositivas, ¿eh? La doctora Norma Derito y el doctor Norberto Conti. Bueno, no sé, ¿quién quiere que empiece? Rubén, ¿quién quieres que empiece? No, da lo mismo, arreglen entre ustedes dos, ¿eh? Aparte A puede ser ver. un diálogo entre ustedes dos, tranquilamente. Sí, también. Pues sabes que, bueno, yo estuve leyendo antes la presentación y ahora estuve tomando algunas notitas sobre algunas dudas que se me crean, ¿no es cierto? Vos sabés que yo en psiquiatría aprendí una cosa, que a veces no hay un diagnóstico, hay dos. Que una persona puede tener dos enfermedades mentales superpuestas. No siempre es una sola. Por eso a veces, en estos casos donde los cuadros son complejos y encima están sucios por la droga, nos presenta una dificultad bastante importante en visualizar un solo diagnóstico.
porque siempre es como que algo se nos escapa, algo queda fuera del cuadro. Nunca tenemos un complejo sintomático claro. Cuando el complejo sintomático está claro, estamos hechos. Pero cuando hay síntomas que se nos escapan del cuadro o aparecen otros que ensucian el complejo sintomático claro, entonces ahí empezamos con las dudas. A mí me ha pasado con muchísimos pacientes, ojo, y me ha pasado con muchísimos pacientes de este estilo justamente. Yo tengo varios pacientes con esta cuestión sintomática compleja que te desorienta y muchas veces dudas de dónde estás parado. Pero vamos a empezar por acá. Yo voy a empezar por donde yo creo. Hay una cosa que yo tomo, ¿no? Que fue casi la última que dijeron las chicas, pero que me resultó muy interesante. La paciente, antes de enfermar, vamos a decir así, ¿no? Antes de la adolescencia, donde aparentemente habría un quiebre, pero no sé si es un quiebre o un desarrollo, no estoy muy segura, pero algo pasó en la adolescencia. Era una persona tímida, apocada, desvalorizada, pero escúchenme, perfeccionista. Muy perfeccionista. Tanto es así que evidentemente debía estudiar mucho y tener buena capacidad intelectual porque era abanderada. Entonces, una persona que por un lado se desvaloriza, digamos, es tímida, pero tiene un rendimiento intelectual tan alto que humildemente no lo despliega porque sigue pensando que no es de lo mejor, me hace pensar en que esta chica ya estaba organizando una personalidad con rasgos obsesivos y con rasgos depresivos, ambas dos cosas. Es decir, por un lado, tenía lo de la desvalorización de sí misma, que es algo depresivo, lo de, digamos, no darse la importancia que ella tenía, pero por el otro lado, tenía una exigencia de sí misma en el cumplimiento, es decir, el melancólico puro se deja estar, digamos, no se autoexige, digamos, lo vence la melancolía y no rinde. Entonces, si rinde es porque hay una beta que lo impulsa al perfeccionismo. La beta que impulsa al perfeccionismo generalmente es la beta obsesiva, el rasgo obsesivo de querer cumplir y querer cumplir de lo mejor, o sea, ser el mejor. Y no me lo cuenten a mí, yo de eso sé algo. Claro, sé de las dos cosas, de la desvalorización por un lado y de la cuestión de perfeccionismo terrible y de que cuando uno en vez de un 10 se sacaba un 9, era una culpa, pero como si hubieras cometido un pecado terrible. Para mí un 9 era una vergüenza, tenía que ser un 10, ¿me entendés? O sea, pero no era porque me lo exigían en mi casa, porque pobre, bueno, yo tuve una crianza donde a nadie le importó mucho si yo rendía o no rendía. Con lo cual te puedo decir, y tengo esta creencia, de que esto tiene una carga genética. Porque te digo la verdad, a mí me crió una tía analfabeta que lo que menos podía hacer era o sea, me decía, nene, ¿estudiaste? Lo único que me podía decir. Era yo. O sea, lo que ustedes dijeron, chicas, último, de que todo recae en ella. Esta proyección, esta cuestión autorreferencial que ella tiene, y acá viene la otra incógnita que yo me pregunto, ¿no? Para hablar de delirio sensitivo paranoide de referencia. En el delirio sensitivo paranoide de referencia hay una beta asténica en la cual hay timidez,
dudas de si uno sirve, temor a hablar por ser considerado tonto por lo que dice, o por, bueno, no tener conductas adecuadas, etc. Pero por el otro lado, el sensitivo de referencia, cuando aparece lo autorreferencial, es decir, cuando aparece el me miran y piensan o hablan de mí sin que yo me dé cuenta de que yo no sirvo, no hago las cosas bien, no estoy a la altura de las circunstancias. El delirio sensitivo de referencia le agarra una bronca al entorno que no lo puede tolerar. ¿Por qué? Porque tiene una beta esténica. Y en esa beta esténica está lo paranoide. Ellos no tienen derecho a criticarme. Sí es cierto que soy tímida, sí es cierto que yo no me valorizo lo suficiente, pero también es cierto que soy muy inteligente, también es cierto que soy muy cumplidora, también es cierto que soy la mejor trabajadora, y ellos no tienen ningún derecho a criticarme. Ese es el delirio sensitivo de referencia de Kresmer. El odio y la bronca a los supuestos, el supuesto entorno criticón o desvalorizador. O sea, yo me puedo desvalorizar, los otros no. ¿Me entienden? Entonces, ahí es donde a mí me aparece la duda con esta cuestión autorreferencial. ¿Me entienden? Porque yo no sé si ustedes le preguntaron qué sentimiento le provocaba a ella esta supuesta crítica del entorno. Porque en el depresivo psicótico, en lo que se llama la depresión paranoide, el individuo también se pone autorreferencial. Me marginan, hablan, dicen que yo no sirvo para esto, pero en el depresivo, en la depresión paranoide psicótica, el individuo le da la razón. Tienen razón, yo no sirvo para nada. Tienen razón. La verdad es que yo no sirvo para nada. Ese es el depresivo paranoide. El sensitivo paranoide es, no, yo no me merezco esto. Estos son unos malos tipos. Y se va del trabajo, no lo soporta. Se va. El depresivo paranoide también se va, pero se va por situaciones diferentes. El sensitivo paranoide se va por bronca, por frustración. ¿Cómo me hacen esto a mí? El depresivo paranoide se va altruistamente. No los quiero molestar. Tienen razón, no sirvo para nada. Digamos, ese es el tip, digamos, o la pregunta fundamental para distinguir entre una depresión paranoide autorreferencial y un delirio sensitivo de referencia de Kresmer, también autorreferencial, pero con otra personalidad de base. Porque acá lo que juega, en ambos casos, más allá de que después se dispare el episodio psicótico en algún momento, es la personalidad de base. Yo digo, esta chica para mí tiene una personalidad de base, depresiva, obsesiva. Puede dar para cualquiera de los dos lados. Puede dar para el sensitivo paranoide como puede dar para la depresión paranoide. Pero la pregunta fundamental es cómo vive la autorreferencia. Si la vive paranoidemente, es decir, cuando uno tiene una vivencia paranoide, digamos, que nace de la paranoia, hay bronca. Hay bronca. Yo he tenido sensitivos paranoides que alguna maldad le hicieron al supuesto despreciador. ¿Sí? Principalmente porque muchas veces tienen cuestiones autorreferenciales, por ejemplo, enamoramientos de un compañero al que nunca le dicen nada, el compañero jamás les dice nada, pero ellas empiezan, o ellos, porque lo he visto en hombres, empiezan a sentir que la gente lo sabe y que se ríe de ella. Yo tuve una que
se subió a un árbol y cuando salía la compañera que supuestamente se reía de su amor imposible, del que el tipo no estaba ni enterado, pobrecito, le tiró una piedra en la cabeza. O sea, el sensitivo paranoide, como tiene vigor afectivo, como ustedes bien lo dijeron, tiene vigor afectivo, en realidad puede querer una pequeña venganza, ¿no es cierto? En cambio, el depresivo paranoide es terriblemente altruista y jamás le haría daño a nadie, más bien se suicidaría a él. O sea, mejor desaparezco y no molesto más a nadie. ¿Me entienden? Entonces, en esta presentación que ustedes hicieron, la pregunta mía sería, ¿esa autorreferencia cómo era vivida por la paciente? ¿Cómo tienen razón en pensar que soy una estúpida o estos son unos malos tipos porque yo la verdad trabajo muy bien y hago las cosas muy bien? No, el delirio de ella es que ella decía que ellos tienen razón. Claro. O sea, como que ellos tenían razón, como que por más que ella se esforzaba, como que ellos se daban cuenta de lo que a ella le pasaba, pero que lo malo estaba en ella, digamos. O sea, ella lo Perfecto. estaba haciendo mal y que el resto se daba cuenta de que a ella algo malo le estaba pasando. De hecho, el sufrimiento, digamos, recaía en que ella decía, yo pude trabajar en una empresa multinacional con gente muy importante y ahora no puedo. Digamos, la falla la veía en ella. Exactamente, la veía en ella. Entonces, yo me inclino por la depresión paranoide, chicas. Me inclino por la depresión paranoide. Pero considero que no es lo único que hay. No es lo único que hay. ¿Por qué? Porque en la base de la personalidad de esta chica había rasgos obsesivos. De hecho, la ideación intrusiva tiene que ver con lo obsesivoide. Esa ideación intrusiva que ella tiene de, en realidad son ideas deliroides depresivas, ¿no? Pero son intrusivas, vamos a decir, podemos llamarla ideas deliroides porque devienen de una angustia endógena, de una música a la que ella le tiene que poner letra. Es decir, primero viene la angustia. A esa angustia yo le tengo que poner letra. ¿Por qué estoy angustiada? Y porque no sirvo para nada. Porque soy una tarada, no sirvo, no rindo, no. Esa es la letra. Eso lo dice Kurt Schneider, ¿no? Primero viene la música y después a la música le ponemos la letra, ¿no? No cumplí con las cosas no me salieron bien, he ido perdiendo todo. Es decir, todas estas son ideas deliroides depresivas, pero adquieren el carácter de intrusivas. No es que ella permanentemente esté en este estado. Son ideas intrusivas que cumplen, digamos, cumplen el régimen del obsesivo, ¿no? De ese pensamiento intrusivo, de esa representación intrusiva, de esa imagen intrusiva, que el paciente vive egodistónicamente, por supuesto se la quiere sacar de encima, ella pide por favor que le saquen esas ideas de encima, o sea que tiene perfectamente noción de que no son normales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no son normales? Y porque ella tuvo una época de su vida, que fue entre los 18 y los 30 años, donde ella tuvo una vida, entre comillas, con sus timideces, con sus desvalorizaciones, con todo lo que vos quieras, ella tuvo un rendimiento intelectual normal. Pudo trabajar en una empresa internacional. ¿Me entienden? Entonces, yo diría que acá hay dos quiebres. El primer quiebre es en la adolescencia, donde aparece, donde se manifiesta lo obsesivo y lo depresivo con las ideas de, ¿cómo se llama esto? De bigote, la deformación del cuerpo, tiene un nombre que acá lo escribí, mira vos, Juan, dismorfofobia. Es decir, ella se estrena en realidad con una dismorfofobia, ¿no?
La dismorfofobia, que yo traté algunas, con intentos de suicidio. Porque en realidad la dismorfofobia juega entre el mundo depresivo y el mundo obsesivo. ¿Sí? O sea, a mí se me impone la idea de que tengo bigote. Y que por eso todo el mundo se va a reír de mí. O se me impone la idea, yo tuve una chica internada en el Moyano que decía que tenía, en realidad ella había tenido un prognatismo, tenía una pequeña deformación de la mandíbula, ¿vieron cuando están un poquito así? Bueno, no quería salir a la calle, se escondía, decía que todo el mundo se reía de ella por esto. La madre la hizo operar. Le cortaron los maxilares, se los encajaron más para adentro, y la verdad le quedó una mandíbula preciosa. Bueno, ella se miraba al espejo y decía que había quedado horrenda, horrenda, a tal punto que hace un intento de suicidio. Ahí la internamos y empezamos a darnos cuenta que en realidad, aunque le cambiáramos todo el cuerpo, ella iba a seguir diciendo que el cuerpo estaba mal, porque era un delirio dismorfofóbico. No había manera de que ella se viera bien. Bueno, mucha de esta patología dismorfofóbica se ve en los adictos a las operaciones estéticas que se hacen 30 y nunca están conformes, siempre está mal, ¿no? Por eso los cirujanos, cuando la madre la llevó para ver si le podían volver la mandíbula como era en su original, en su origen, los médicos nos preguntaron a nosotros si valía la pena hacer esa barbaridad, porque había que poner prótesis, etc. Y le dijimos que no valía la pena, que igual se iba a seguir viendo mal, porque esto se trataba de un trastorno mental y no se trataba realmente de una cuestión estética de uno. O sea, yo me operé la nariz, a ver, no tengo nada que decir al respecto, no me gustaba mi nariz y me la operé, pero me quedé contentísima con el resultado. El dismorfofóbico nunca se queda conforme, siempre está mal. Bueno, pero el tema es que esta chica se estrena con una dismorfofobia. Y la dismorfofobia se mueve entre el terreno depresivo y el terreno obsesivo. Y el terreno de la alteración de la imagen corporal. En la alteración de la imagen corporal también hay otra enfermedad, que es una alteración de la imagen corporal, que yo digo que es una psicosis, y estoy convencida que es una psicosis, que es la anorexia nerviosa. Donde vos ves una distorsión de tu imagen corporal y la tomás delirantemente como absolutamente cierta, y aunque te quieran convencer de que vos estás flaca, vos te ves gordísima, y aunque te quieran convencer que tu mandíbula es divina, para vos es horrible, y aunque te quieran convencer que no tenés bigote, vos el bigote lo tenés. Entonces, ya ahí la chica empieza con esta cuestión, que está entre lo depresivo y, creo yo, rasgos obsesivoides, ¿no? Rasgos obsesivoides que la llevan a este cuadro. Bueno, pasa este cuadro, ella hace esta vida supuestamente normal hasta los 30, y a los 30 tiene el otro quiebre. En el otro quiebre empieza con lo autorreferencial. Es ahí donde deja de trabajar, y es ahí donde, digamos, tiene un episodio psicótico, al que yo no sé si llamarle brote, porque yo no sé si esto es un brote o es un desarrollo de una personalidad que ya venía con estos rasgos, ¿no? Y de golpe, plum, quizá por la separación del novio, hay que ver si fue traumática o no, por qué se separó, porque el disparador pudo haber sido lo autorreferencial laboral, o quizá lo autorreferencial laboral fue la consecuencia del quiebre que le produjo la ruptura de pareja. ¿Ustedes le preguntaron por qué tuvo esa ruptura? ¿Quién dejó a quién? ¿Cómo fue su vida de noviazgo durante esos 5 años? ¿Si tuvo relaciones sexuales o no? Porque guarda que los TOC y los depresivos tienen
tienen con la cuestión sexual una cuestión ética muy importante, que ahora vamos a la otra parte. ¿Por qué? Si ella es tan perfeccionista, tan ética, tan todo, de golpe hace una desinhibición ética y se acuesta con el primero que encuentra. Ustedes le preguntaron qué pasó con esos 5 años de noviazgo, cómo fue la relación, por qué se terminó. Lo que nosotros le preguntamos es cómo fue su relación de pareja. Y lo que ella supo decir es que no, que como todas las parejas, como que se fue deteriorando la relación y el último ya éramos, de ella refiere así que el último ya éramos como amigos, no mucho, no, dice, más fue algo como de mutuo acuerdo, la verdad que no terminamos ni peleados ni nada, sino como que fue mutuo, digamos, el acuerdo de la separación, que no le había, incluso que eso ni siquiera le había afectado mucho a ella, según lo que ella refería, que eso ni siquiera le había afectado mucho a ella porque la relación estaba como ya en un estadio, en un estado de, digamos. Exactamente. Ahora, ¿tuvo relaciones sexuales con el señor? Sí, sí. Las tuvo. ¿Fueron, Sí. según ella, normales, conformes? ¿O ella era una persona que no tenía demasiada tendencia al sexo? No, ella, o sea, eso la verdad que le mentiríamos, pero no, eso no le indagamos en profundidad. no. Claro. Lo Sí. que sí Bueno, vos supimos sabés que ese es el error, ese es un error que cometemos todos los psiquiatras, que por vergüenza propia nos cuesta enormemente indagar la intimidad de la sexualidad del paciente, que es muy importante, es perdón muy que le importante. Sí, pero durante la internación y después de la internación, ella estuvo después con otra pareja y ella decía como que le gustaba esto de la otra pareja, de esto de la conquista, como que querían, y después incluso el padre me llamó a mí a preguntar si es que podían irse un fin de semana solos, porque como estaba recién de alta, ella quería irse un fin de semana sola con él para tener intimidad, para tener sus cosas, digamos, y era que estaba recién también salía de la internación y ya había sido un mes que estaba con esta persona. Entonces, no creo que era una persona de no querer tener intimidad por ahí. claro. Y perdón. ¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque en general los sensitivo-paranoides tienen una valoración de lo ético, son absolutamente éticas, tienen éticas, por eso era delirio de las solteronas. ¿Cómo se describió? Delirio de las solteronas. Es la mujer que desea la relación sexual, la fantasea, la retiene, eso la angustia, pero nunca la lleva, o rara vez la lleva a la actividad real. ¿Me entendés? Porque tienen un sentido de lo ético, de lo moral. Tienen una moralina exagerada, ¿no? Tienen una cuestión moral ética y estética, ¿eh? Ética y estética exagerada, el sensitivo paranoide. Y esta chica, yo no la veo con una cuestión, con una valoración ética exagerada. Ahora, hubo una pregunta recién en el chat si el tema de la... porque hay una reacción, es decir, en el momento en que se separa del novio, no sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina, si empezó la autorreferencia y se dejó con el novio, o se dejó con el novio y empezó la autorreferencia, o fueron coetáneos y no tuvieron que ver, no lo sabemos, pero el tema es que la descompensación grave viene en ese momento. Es donde ella deja de trabajar, deja de rendir y empieza, yo creo que ahí tiene una descompensación psicótica bastante grave, y empieza no solo con lo autorreferencial, sino con esta conducta desinhibida. Pero vos fíjate que en esta conducta desinhibida
no es la droga primero y la desinhibición después. Es la desinhibición primero y la droga después. Sí. Uh-huh. Ese es el planteo que uno se hace medio rarongo, ¿no? Porque yo te podría decir, bueno, si primero consumió droga y después se fue con cualquiera, fue la droga. Listo. Hubo una desinhibición ética provocada por el consumo de sustancias, por la necesidad de adquirir la sustancia, etcétera, etcétera. Pero acá no. Acá, por lo que ustedes cuentan, la desinhibición ética apareció antes de la droga. Es decir, ella empieza a tener parejas y se mimetiza con las parejas. Si la pareja era músico, ella se interesaba por la música. Es decir, esa es una reacción que tiene que ver con la personalidad depresiva y obsesiva. Vuelvo a lo mismo. El depresivo obsesivo trata de, digamos, ¿cómo decir? La palabra no es fusionarse con la pareja, sino trata de agradarle. Es su necesidad agradable. Dentro de su desvalorización, como ella se desvaloriza, no se cree capaz de conquistar, entonces, ¿qué hace? Hace lo que el otro le pide, lo que el otro hace para querer gustarle. En realidad es casi una situación altruista. ¿No? Hago lo que el otro quiere para gustarle al otro, porque si no lo hago, no le voy a gustar. ¿Me entendés? Y eso es más del tinte de lo depresivo y de lo obsesivo que veníamos cabalgando. ¿Qué pasa? En el medio de esa situación, donde ella evidentemente tiene una descompensación psicótica, estaba descompensada, bueno, un día da con un drogadicto y para agradarle al drogadicto consume drogas. Y ahí empieza el consumo. Claro, el consumo una vez que empezó, después anda a pararlo. Es muy difícil de parar. Entonces ahí viene el tercer elemento que nos empieza a distorsionar todo. La adicción. Entonces ahora tenemos tres elementos. Una personalidad depresiva con rasgos obsesivos marcados, al que, por esta necesidad de agradarle al otro, termina consumiendo drogas y el cuadro se ensucia con la droga. Y ahí se nos hace un matete infernal, ya no sabemos de qué se trata. Ahí ya no sabemos de qué se trata. Ya la cosa se pone oscura. Evidentemente, como en la base ella es una depresivo obsesiva y tiene, no sé si conciencia de enfermedad, pero sí de síntoma. Ella entiende que su vida se ha destruido. Es decir, entre la desvalorización, la ideación depresiva intrusiva, y ahora el consumo de droga y la pérdida del sustento económico, y encima con la pandemia tiene que volver a vivir con la madre con la que no había vivido nunca. Otro elemento complicado. No vivió con la madre, vivió con el padre y la pandemia la obliga a vivir con la madre. Otro elemento que habría que estudiar más en profundidad es qué relación hubo con esa mamá con la que ella se ve obligada a vivir cuando nunca había vivido, siendo adicta y estando totalmente su vida desequilibrada, digamos, ¿no? O sea, descuartizada, con unas pérdidas terribles, pérdida de pareja, pérdida de trabajo. Ella misma se da cuenta de su deterioro intelectual, que eso sí puede haber venido por la droga, ¿eh? Digamos que si hay un deterioro en este momento, yo no puedo decir que es un defecto, pues la verdad que no sé si es un defecto, pero evidentemente esta chica se fue deteriorando, de alguna manera. Más que nada en su mundo cognitivo, por lo que parecería ser, pero ella tiene conciencia de todo esto. Entonces, como tiene conciencia de síntomas, no sé si de enfermedad, pero de síntomas sí, ella esta vida fracasada, absolutamente fracasada, decide no querer vivirla. Y ahí aparecen los intentos de suicidio. Machazos. Para vivir así, me mato. No sirvo para nada. Ahora, fíjense
que no hay respuesta a los antipsicóticos. Ujú. No hay respuesta a los antipsicóticos. Aunque es una depresión psicótica, no hay ninguna duda. Pero en las depresiones psicóticas y en los TOC, porque yo creo, te lo digo sinceramente, yo creo que acá hay dos enfermedades. Tiene una depresión psicótica y aparte tiene un TOC, porque nació con una personalidad de rasgos TOC muy marcados, ¿no? Fíjense que cuando le aparecen las ocurrencias digamos, estos pensamientos intrusivos, ella hace cosas para tratar de calmar la angustia. Y eso lo hacen los obsesivos. Tienen compulsiones y tienen rituales. Yo no sé si ella conformó un ritual determinado, pero parecería que ella tiene la tendencia que cuando aparece la idea intrusiva, hacer algo para neutralizar la angustia. No está neutralizando la idea, está neutralizando la angustia. Porque en la psicosis TOC, la verdad que tampoco sabemos si primero aparece la angustia y después la idea intrusiva, o es la idea intrusiva la que trae la angustia. Lo que yo sí sé es que farmacológicamente yo le tengo que calmar la angustia. Eso seguro. Si no le calmo la angustia, es al cohete. Y ninguno de los antipsicóticos que le dieron sirven para calmar la angustia psicótica. Norma, Ninguno. Me Norma, perdonan, pero ninguno. escuchá, Norma, antes de pasar a lo que nos va a aportar Norberto, me gustaría que respondas la última pregunta que está en el Sí, chat cómo no. de la colega Andrea Cipolla. ¿Cuál es? Ah, no la vi la pregunta, perdónenme, ¿eh? Sí. Para abstraernos de nuestros propios prejuicios, podemos pensar que la necesidad de ser querido describe mucho mejor la conducta que la desinhibición. Sí, totalmente, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Digamos, en esta depresión donde ella es una depresión paranoide, tiene necesidad de ser querido. Y sí, digamos que el mimetizarse con las parejas tiene que ver con justamente con la necesidad de ser aceptado, de ser querido, de ser valorizado. Entonces se mimetiza. Me preguntaron recién, a ver, perdón, la pregunta de recién. Sí, ¿qué antipsicótico yo uso para la angustia psicótica? Chicos, hay uno solo. Y esto me van a matar todos los laboratorios, ¿viste? Por eso yo no tengo problema con los laboratorios, pero digo la verdad, ¿vieron? ¿Qué quiere que le diga? Yo soy así. Hay un solo medicamento que mata la angustia psicótica y se llama levomepromacina. Esta paciente es para tratarla con dosis altas de antidepresivos, altas, porque estamos ante una depresiva con elementos TOC muy marcados. Casi te diría una psicosis TOC. Casi. Y necesita una dosis alta de antidepresivos y un antipsicótico que calme la angustia. En los libros está recomendada la risperidona. Fíjate vos, yo he leído bastante del tema y generalmente recomiendan la risperidona. Y la verdad que cuando yo usé risperidona fracasé totalmente. Entonces, como yo soy, cuando hay angustia psicótica, a mí me enseñaron 40 años de psiquiatra que la única cosa que sirve mientras la sigan vendiendo es la levomepromacina. Entonces le doy levomepromacina, le voy titulando la dosis, empiezo por ahí con 2 miligramos, 4, 6, 8, hasta que llego por ahí a 50 miligramos y hasta, ¿por qué no?, 75, y les digo que estos cuadros mejoran muchísimo, porque le tratás la depresión y le tratás lo intrusivo, obsesivo, angustioso, que en realidad lo que los hace actuar hacia lo autolítico es la angustia intolerable. ¿Sí? Bueno, no sé, es lo que a mí me parece, tendría como bastante más para comentar porque es muy rica esta paciente, es muy rica, muy rica. Así es. Doctora, le hago una consulta Sí. respecto al antidepresivo que elegimos, que es la sertralina, poco por Sí. esto, no por esta cuestión. No, yo no usaría sertralina ni por la orden del juez. Perdón. No. Esto es para usar, si quieren usar un IRS, yo
el citalopram está bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor es la venlafaxina y no la desvenlafaxina, la venlafaxina. La venlafaxina heroica, porque ustedes saben que antidepresivos hay 2 o 3 que son heroicos. Los Se congeló. Se congeló. Comparsa, digamos, sirven, no es que no sirven, hay que evaluar el caso. Pero ante un caso como este, que es un caso grave, bueno, yo me inclinaría por la venlafaxina, por un dual en dosis altas. Sí, así los trato yo, ¿no? Norma, muchísimas gracias. Vamos a dar espacio ahora al doctor Norberto Conti, por favor, que me diga todas las pavadas que dije, porque Conti, yo también soy una desvalorizada. Quiero decir que el doctor Conti, en relación a esta actividad, y para decirlo metafóricamente, fue el padre de la criatura porque fue el primero que habló de delirio sensitivo de Kretschmer, ¿eh? Así que bueno, Norberto... Claro, no, pero es que vos sabés que es para pensarlo, ¿eh? No, yo estuve mucho en duda, por eso le quería preguntar a las chicas el sentimiento que acompañaba, porque la verdad que daba para eso también, ¿eh? Sí, sí, totalmente, no, digamos, sería el segundo diagnóstico a tener en cuenta, sí, para mí. Bueno, lo dejo a Conti y yo me callo la boca, no digo más nada. No, por favor, Norma, la verdad que yo personalmente te agradezco muchísimo tu exposición porque esclarece un montón en las pequeñas cuestiones que tienen que ver con la precisión del diagnóstico. Por otro lado, bueno, quiero agradecer a Rubén y al capítulo esta invitación, tanto que me hayan invitado a mí como que hayan invitado a nuestro equipo de residentes, de psiquiatras en formación que tenemos en el Instituto Frenopático, y la verdad que para nosotros es un orgullo que nos hayan invitado ustedes del capítulo para presentar algo, una pequeña viñeta de nuestro trabajo. Como ustedes habrán podido ver, bueno, digamos, el fárrago del trabajo en la institución es muy intenso. Nosotros somos una institución que, bueno, ahora las cosas están muy complicadas por la pandemia, pero hasta antes del inicio de la pandemia, que teníamos estadísticas fiables, estábamos ingresando 100 pacientes por mes y egresando 100 pacientes por mes, con un promedio de internación entre 25 y 30 días, digo para que tengan una idea el cúmulo de trabajo y la intensidad del trabajo con pacientes muy graves. Nuestros residentes que trabajan con profesionales de la planta se han, digamos, incorporado, digamos, a este trabajo, y la verdad que es maravilloso ver la forma en la que aprenden y que avanzan en la comprensión de la clínica gracias a esa cantidad de material clínico que pueden ver a lo largo de los meses. Dentro de ese fárrago de trabajo aparece esta paciente complicada. En general, nosotros supervisamos obviamente todos los casos clínicos. Este era un caso bastante complejo, creo que ya habían tenido una supervisión anterior y me pidieron verla la paciente conmigo y supervisarla. Y cuando yo veo la cantidad de diagnósticos, ¿sí?, contrapuestos, todos los diagnósticos, podríamos decir, del campo de la psicosis y un poco más, ¿sí?, y la cantidad de medicación que esta chica había recibido a lo largo del tiempo, a mí me pone muy mal el exceso de medicación de los pacientes. Y otra cosa que todos sabemos es que cuando un paciente se medica excesivamente, el paciente llega y ha pasado por 6 neurolépticos, 4 antidepresivos, 3 estabilizadores, prácticamente le han dado todo lo que se le puede dar, es porque realmente nadie sabía qué hacer con ese paciente. Esa es más o menos la situación que yo me encuentro cuando las chicas vienen y me cuentan el caso clínico de la paciente. Y acá es lo que quiero decir respecto al diagnóstico del delirio sensitivo. Yo escucho algo que me hace ruido, digamos, en todo ese fárrago de esto no es una esquizofrenia, esto no es un trastorno bipolar, esto no es un esquizoafectivo. Yo escucho algo que a mí me hace ruido y tiene que ver con el menoscabo, ¿sí? El tema del menoscabo. Acá hay un delirio que estaba presente, había una referencia muy directa a un trastorno delirante, también el diagnóstico de trastorno psicótico no especificado, que había sido dado en otra oportunidad,
Pero yo digo, bueno, a ver, me hizo ruido el hecho de decir, sí, acá hay una cuestión delirante, un poco paranoide, pero es muy autorreferencial y vamos a ver qué historia tiene esta chica con el tema del menoscabo. Ahí es cuando yo les pido a ellas o les recomiendo que investiguen en la anamnesis con la paciente o con la familia. Y es ahí cuando aparece esto que antes no había sido recabado, ¿sí? A los 8 años la separación de los padres, vivida como un estresor importante, y a partir de ahí este elemento del menoscabo que aparece como un hilo conductor, que no aparece ruidosamente, pero que los padres mismos refieren que ella nunca se ha valorado. En base a eso yo les propongo, bueno, pensemos si esto no tiene que ver con un delirio de referencia, un sensitivo de Kretschmer. Les propongo a ellas la lectura, les doy la bibliografía para la lectura, un poquito de meterse con el cuadro del Kretschmer. Ellas empiezan a trabajar con la paciente en cuanto a la anamnesis, a la búsqueda de la información, y vemos entonces esta constante, vemos que cuando ella, digamos, delira es siempre muy autorreferencial, siempre hay una conciencia de que hay algo que le pasa a ella, no es que los demás sean, sino que ella, por eso los otros la miran, porque ella tiene internamente algo que muestra su inconsistencia, podríamos decir, ¿sí? Ese fue el núcleo que yo tomé como para pensar y acompañar la idea del delirio sensitivo. Si bien es cierto, obviamente es cierto, categóricamente es cierto lo que dice Norma respecto a la característica de la personalidad sensitiva y la personalidad obsesiva. Es más, vos, Norma, recordarás que Kretschmer habla bastante de eso. Y también habla de los deslizamientos. Habla de personalidad sensitiva-obsesiva, sí, y habla de personalidad sensitivo-paranoide. Él las divide. Sí, las divide. Pero también habla de a veces los desplazamientos del polo obsesivo al polo referencial, ¿sí? Habla de eso también. Totalmente. Y yo vi esa cosa con las chicas, vimos esa cosa obsesiva. Vimos esa cosa obsesiva, con lo cual, bueno, lo seguimos pensando por ese lado. Pero lo más importante que quiero decir es que, ¿para qué nos sirvió a nosotros el pensar al menos ese diagnóstico de Kretschmer? Para repensar la terapéutica. Porque lo que yo recuerdo, no sé si vos, Norma, estarás de acuerdo conmigo o no, pero allá por la década del 80, cuando no teníamos las herramientas farmacológicas que tenemos ahora, a mí siempre me quedó muy grabado lo que decía Henriet, que el delirio sensitivo de Kretschmer era un delirio que tenía muy buena respuesta a los antidepresivos, ¿sí? Eso lo decía Henriet. En una época en la que a los trastornos delirantes, familia de paranoia, todo el tiempo se insistía con medicarlos con neurolépticos, sabiendo en general que hasta antes de la aparición de la risperidona, la respuesta a los neurolépticos tradicionales de todos los cuadros de la familia de las paranoias, por llamarlo así, o de los trastornos delirantes, era muy mala la respuesta. ¿Sí? Muy mala. Le daban aloperidol y era un desastre. Claro, a eso me refiero. Le daban aloperidol y era un desastre. Vos lo resumís exactamente lo que yo quería decir. Recién cuando aparece la risperidona, empieza a mejorar un poco la respuesta de los pacientes. Entonces, en esa época prediluviana a la que nosotros dos pertenecemos, y algunos más que están en la pantalla también, yo recordaba siempre esta recomendación de Henriet del uso de los antidepresivos en los cuadros de Kretschmer. Entonces, al menos a mí me sirvió en el trabajo con las chicas y buscando la manera de ayudar a esta paciente. Yo les dije, no, vamos entonces en esta dirección, vamos a limpiar de antipsicóticos que está recibiendo y que no le han hecho ningún efecto, y vamos a probar con los antidepresivos, ¿sí? En este momento no recuerdo exactamente cómo se dio la elección de sertralina. Yo no hubiese elegido, si yo me pongo a pensar claramente qué elegir, casi te diría que venlafaxina me parece fantástico, y si no hubiera utilizado clorimipramina, ¿sí? Que en general me parece que es el gold estándar, más allá de todo lo que se pueda decir hoy en día de la clorimipramina, ¿sí? Bueno, pero lo importante, digamos,
en este momento es que a partir de esos cambios, a partir de limpiarla de la parafernalia de medicación que estaba recibiendo y concentrarnos básicamente en un antidepresivo, fue cuando nosotros observamos que la paciente empezó a mejorar. Y esa mejora se mantuvo hasta el momento de poder darle el alta, ¿sí? Bueno, ese fue el pequeño recorte sobre el que nosotros trabajamos la idea del delirio sensitivo y la forma de ayudarla a esta paciente a mejorar. De cualquier manera, también tengamos en cuenta que de este episodio ha pasado demasiado poco tiempo, ¿sí? Para hacer una catamnesis tendríamos que esperar un poco más de tiempo, 6, 8 meses, un año me parece a mí para ver cómo está esta paciente. De cualquier manera, en este momento, por la información que obtuvieron las chicas, yo lamento profundamente que la hayan rotulado otra vez como un trastorno, como un TLP, como un trastorno límite, y que la hayan medicado otra vez con 6 o 7 psicofármacos, porque me parece que eso no va a aclarar nada. Pero por lo menos lo que nosotros pudimos trabajar, los 60 días que nosotros trabajamos, que fue recibir una paciente con una cantidad de diagnósticos, hacer una limpieza, trabajar un diagnóstico posible, un diagnóstico presuntivo en torno a un núcleo que tenía que ver con el menoscabo y pensar que la mejoría podía venir con el trabajo con un antidepresivo, por lo menos a nosotros eso nos dio resultados. Después podemos discutir mucho si corresponde o no a un Kretschmer. Recordemos que Kretschmer mismo decía que para que se dé el delirio sensitivo en forma prototípica tenía que ser prototípico lo caracterial, tenía que ser prototípica la vivencia y tenía que ser prototípico lo ambiental. Y acá todo es muy diferente, como muy bien lo pudo observar y lo pudo clarificar Norma. Acá está todo muy mezclado y hasta da lugar a la posibilidad de trabajar sobre más de un diagnóstico posible, como Norma lo decía, y que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, sobre todo esa cuestión dismórfica que tiene desde mucho tiempo atrás, que también está presente en el cuadro, y por supuesto, como todos vemos, lo mucho que se ensucian los cuadros cuando se mezclan con las drogas de consumo, ¿sí? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes hicieron farmacológicamente. Conti, te digo, ustedes se orientaron perfectamente. Después, estas, digamos, podríamos decir, finezas semiológicas, diagnósticas, ya son finezas, que uno las puede discutir, las puede, en fin, pero tanto lo que vos pensaste como la pequeña, digamos, el pequeño pensamiento mío que hubo respecto a qué podía ser un sensitivo obsesivo y no un sensitivo paranoide, que estamos en la misma área moviéndonos, ¿me entendés? Que esta chiquita haya adquirido la depresión en la separación de los padres a los 8 años, una separación puede traer una depresión infantil. Y la depresión infantil ante el desgarramiento, ante la pérdida de la figura maternal, inmediatamente lo que piensa es: me dejaron porque no me quieren, porque yo soy fea, porque yo no sirvo, porque... Y ahí eso se va introyectando de una manera que queda injertado en la personalidad y empieza a formar parte de la estructura de la personalidad. Digamos, eso me parece, no sé si vos estás de acuerdo con eso. Totalmente. Si a eso le agregás que genéticamente esta chica es una sensitiva, obsesiva, bueno, y que aparte es muy inteligente, porque se fue a abanderar, evidentemente estamos hablando de alguien que venía intelectualmente muy bien dotado. Entonces, se explica bastante cómo se desarrolló, yo diría, se desarrolló esta psicosis. No hablaría ni de brotes ni de nada, hablaría de desarrollo en una personalidad específica con elementos que se agregaron, digamos, por los avatares de la vida. Pero estoy totalmente de acuerdo, y también estoy de acuerdo totalmente con vos en que ustedes la medicaron bien. Ustedes la dejaron bien medicada. Esta persona que la agarró ahora la va a volver a descompensar porque ya está mal esto. En realidad esto responde a 2 o cuanto mucho 3 medicaciones.
O sea, vos tenés que bajar la angustia, ¿no es cierto?, con un antipsicótico, tenés que dar dosis altas de antidepresivos y tenés que por ahí dar un estabilizador si te gusta, y punto. Y después la psicoterapia, obviamente, que la psicoterapia acá es esencial, porque hay que hacer un maternaje de esta chica. Hay que hacer un maternaje para valorizarla nuevamente, que es una labor de años, porque eso no te va a llevar 3 días. Pero sí creo que lamentablemente, digamos, el colega que cambió la medicación no está bien orientado, y que ustedes estuvieron muchísimo mejor orientados y que realmente fueron para el lado que había que ir, que los síntomas marcaban. Estoy totalmente de acuerdo con eso, sí, sí. Y bueno, desde ya les agradezco enormemente yo también que me hayan invitado y me hayan dejado charlatanear, que me encanta de estas cosas. Hubo una pregunta, había 2 preguntas. Una, bueno, hay varias preguntas. Una hicieron si la sertralina, a Rubén era la pregunta, no sé si la viste, si la sertralina es lo que para vos es lo indicado para el TOC, o elegirías otro. No, la pregunta fue dirigida a todo el grupo, ¿eh? Sé que Bueno, como decía el doctor Barenbaum, bueno, yo digo que no, que para mí la sertralina no, pero por una cuestión de experiencia, ¿eh? Ya no te podría hablar de por qué no en el sentido psicofarmacológico, sino que te hablaría desde la experiencia. A mí me han resultado, ya te digo, IRS tipo citalopram, tipo Tiarix o de paroxetina, o me ha resultado la venlafaxina, sinceramente, pero por una cuestión solamente experimental, no podría darte razones psicofarmacológicas. Y acá preguntan, ¿debería inducir a indicar más psicofármacos rápidamente? No sé, me parece que está cortada, no entiendo. Con respecto al aumento de... Si quiere, doctora, yo le voy guiando con... Sí, por favor. Con el tema del chat que lo venía siguiendo. Bueno. En realidad, bueno, la pregunta que una colega le hace, Rubén tendría que poder contarnos si la sertralina es una buena idea para un TOC, pero bueno, algo de esto ya estuvo circulando. Y la otra pregunta se refiere a un aumento de prolactina hasta 100, si es tolerable. ¿Con qué valor se estudia otra causa no medicamentosa? ¿Qué antipsicótico se recomienda además del aripiprazol? Esto creo que tiene que ver porque se habló algo de esto del uso de la prolactina elevada durante el relato del caso, si no recuerdo mal. Sí. Así que para ahí las colegas no. Sí, Rubén sabe más. Me gustaría que nuestro equipo, el del capítulo de psicofarmacología, dé alguna opinión. Por ejemplo, esta pregunta sobre la prolactina, Eduardo Leiderman tiene muy bien estudiada la cariprazina, que creo que también es un agonista parcial y por lo tanto también podría bajar los niveles de prolactina. El brexpiprazol también, que es un agonista parcial. Eduardo Leiderman, a ver, ¿qué opinás sobre esto? ¿Qué antipsicóticos se podrían utilizar para bajar los niveles de prolactina? Mirá, a ver, teóricamente, como vos bien dijiste, todos los agonistas parciales podrían utilizarse, pero lo cierto que no hay estudios sobre eso, hay solamente estudios con el aripiprazol, hay inclusive un metaanálisis, así que si nosotros tuviéramos que basarnos en los antecedentes bibliográficos y los antecedentes de investigación, solamente podríamos decir el aripiprazol. Si tuviéramos que pensar desde lo teórico, lo que podría servir, también la cariprazina y el brexpiprazol. Pero bueno, digamos, esto es lo que se puede decir en el punto. Yo, digamos, lo que por ahí sí siempre, cuando superviso a residentes, lo que digo es, el aumento de prolactina, si bien es un tema a preocuparse, no es un tema a preocuparse en agudo, digamos, es un tema a preocuparse a largo plazo, digamos. Entonces, de pronto hay ciertas prolactinemias que por ahí son tolerables en el momento agudo, punto 1, y hasta lo que yo entiendo, cuando la prolactinemia es mayor de 300, ahí puede deberse a un prolactinoma, y entonces sí hay que hacer revisar, digamos, con toda
la batería de imágenes para ver, digamos, de la posibilidad de un prolactinoma. Bueno, eso ya en general yo lo derivo a un endocrinólogo, digamos, pero hasta 100, más de 100, digamos 150, es entendible que un antipsicótico pueda producir ese aumento. Bueno, gracias, Eduardo, porque aparentemente la risperidona es la que había provocado la hiperprolactinemia en esta paciente, ¿no es cierto? Yo tengo una pregunta y me gustaría que opine Luis Herbst, nuestro compañero del capítulo. ¿Hay posibilidad de hacer un correlato entre la psiquiatría clásica y el DSM? ¿Qué correlato habría entre el delirio sensitivo de Kretschmer y algún criterio del DSM para algún trastorno? No sé si Luis podés aportar algo sobre esto. Brevemente, la fineza de la psiquiatría clásica no la puede subir un manual de clasificación. Entonces, y el prólogo del DSM en casi todas sus ediciones, poco leído, dice, esto no es un manual de diagnóstico, esto es un manual de clasificación. Entonces, ya estamos en dos dimensiones diferentes. No es lo mismo un semiólogo como Kretschmer viendo decenas o centenas de pacientes y esa fineza que un manual para clasificar para después facturarle a un seguro norteamericano. No es lo mismo. Entonces no se puede homologar. Y el prólogo lo dice. Esto no es un manual de diagnóstico. Es un manual de clasificación. Entonces se ha extendido la utilización y se ha hecho una psiquiatría basada en un manual de clasificación, basada en medias y promedios, y se ha perdido una fineza clínica exquisita. De poder escuchar a la doctora Derito y al doctor Conti nos muestra la diferencia entre clasificar y saber clínica. Nada más. Yo quisiera decir algo respecto a esto, Rubén. Sí. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Luis, que lo dice en el prólogo. Yo creo que el mayor problema que yo lamento profundamente a esta altura de mi vida es que hoy en día se confunda, ¿sí? DSM con clínica o con psicopatología. Eso es terrible, eso es tremendo. Una cosa que a mí me pone muy mal es cuando veo salir un manual de psiquiatría nuevo y el índice corresponde al índice del DSM. Arranca con delirium y de ahí para abajo, ¿sí? Los manuales de psiquiatría supuestamente clínica, ¿sí? En general, hoy en día se basan el índice en describir lo que dice el DSM. Antiguamente, y ustedes lo recuerdan, antiguamente un manual que estaba desarrollado por un clínico de referencia o por una escuela, organizaba el índice en función de su concepción psicopatológica, ¿sí? Si vamos al último gran clínico, ¿sí?, de la época clásica, que fue Henriet, cuando ustedes miran el índice del manual del Henriet, está organizado en función de su teoría, ¿sí?, de la división de los cuadros agudos, de los cuadros crónicos, ¿sí?, etc. Entonces, es importantísimo esto que vos decís, Rubén, y que decía Luis, de hacer una diferencia entre lo que es un manual de clasificación y lo que es estudiar clínica y psicopatología. O sea, una psicopatología responde a una visión global de la clínica, que la podemos aceptar o no. Por ejemplo, hoy hemos hecho una pequeña referencia a Kretschmer, ¿sí? Kretschmer es un autor que desarrolló una psicopatología. Esa psicopatología formaba parte de una escuela, ¿sí? Esa escuela, la escuela psicodinámica, integrativa, fue muy importante hacia mediados del siglo XX en todo el centro de Europa, ¿sí? O sea, la concepción de Kretschmer, que fue muy integral, ¿sí? Kretschmer es el único psiquiatra en la primera mitad del siglo que trabajó y estudió más de 52.000 pacientes. 52.000 pacientes con los que pensó una psicopatología. Una psicopatología que era dimensional, por ejemplo, entre otras cosas, ¿sí? Profundamente. Pluralista se llamaba. Pluralista, exactamente. Pluralista. Entonces, digamos, cuando uno piensa en esos clínicos, hay que meterse en ese mundo de esa psicopatología, ¿sí? De cada uno de ellos, que son diferentes, porque
digamos, Kretschmer es muy diferente a Kraepelin, ¿sí? Kraepelin es diferente a Wernicke. Bueno, cada uno de ellos ha desarrollado una concepción de la clínica, y cuando uno toma sus manuales, uno puede empezar a reconocer la concepción de la clínica en cómo está ordenado el manual. Y hoy en día, cada manual que sale, y esto yo lo veo desde hace mucho tiempo, me animaría a decir desde hace por lo menos 20 años, los manuales salen con el índice del DSM, ¿sí? Y eso, bueno, me parece muy doloroso. Esta pregunta de Rubén me dio pie para hacer este comentario, pero creo que es así. Y otra cosa que quiero aprovechar para decir es que no es lo mismo el DSM que la ICD-10, el DSM-5, el DSM-4 que la ICD-10, ¿sí? Y nosotros ahí también nos confundimos porque hay una tendencia global a usar el DSM cuando en realidad deberíamos usar para estadísticas, como corresponde para la OMS, la ICD, ¿sí? Y la ICD-10 o la ICD-9, la 8, la que ustedes quieran, que se construye, digamos, en el arraigo de la clínica centroeuropea, justamente, incluye este tipo de cuadros. Porque cuando vos, Rubén, decís, ¿es el Kretschmer o es el DSM? Si vos tomás la ICD-10, en el capítulo de trastornos de ideas delirantes, entre las variantes de los trastornos de ideas delirantes, se incluye el delirio sensitivo de relación de Kretschmer, así con todas las letras. ¿Sí? Sí. Bueno. Está la psicosis cicloide. Sí, en muchos cuadros. Increíble. Sí, reconoce todos los cuadros. Un mínimo comentario en relación a lo que dice Norberto. Recordemos, para los que tengamos o tengan que hacer informes médicos legales, que la Argentina pertenece a la OMS y que el ICD-10 tiene valor. O sea, hay la prevalencia o el predominio del DSM. Habría que explicarlo, no es el momento ni el lugar, pero desde el punto de vista legal, el ICD-10 tiene valor porque la Argentina pertenece a la OMS. Yo estoy de acuerdo completamente con Luis y con Norberto en cuanto a la fineza de la semiología, de la psiquiatría clásica, de la psiquiatría alemana. Pero yo tengo una duda, y es la siguiente: cuando los laboratorios estudian la efectividad y la seguridad de los psicofármacos, ¿toman en cuenta la psiquiatría clásica, la psiquiatría alemana, o toman en cuenta los manuales diagnósticos? Porque nosotros vemos, bueno, tal fármaco tuvo buena respuesta para los criterios de depresión del DSM. Entonces, realmente no hay un criterio unificado en cuanto, bueno, ¿cómo se estudia un fármaco? ¿No es cierto? No. Mira, yo creo que no lo hay. Primero, hay una cosa que es esencial, Rubén, Norberto. Nosotros no medicamos enfermedades, nosotros medicamos síntomas. ¿Me entendés? No hay un remedio para una enfermedad. Hay ciertas medicaciones que andan mejor en ciertos síntomas. Por eso yo en un momento dado dije, angustia. Angustia psicótica puede tener una hebefrenia, angustia psicótica puede tener hasta una catatonía. Angustia psicótica obviamente van a tener todas las formas monopolares bipolares, las cicloides. Entonces, la angustia psicótica puede estar en una psicosis TOC. La angustia psicótica se ataca con uno o dos medicamentos que son absolutamente útiles para la angustia psicótica, que son, a mi criterio, disculpen, pero yo en esto soy experimental, es antiguamente la levomepromacina, que a mí me sigue dando un resultado excelente, y en segundo lugar la olanzapina. Y en tercer lugar la quetiapina, te diría, pero menos. Es decir, en realidad, cuando el laboratorio larga un fármaco y te dice que sirve para la esquizofrenia, para esto, para el bipolar, no, en realidad nosotros lo probamos y nosotros somos en nuestra experiencia los que nos damos cuenta de realmente para qué síntoma sirve. Y ahí empezamos a utilizarlo o a dejarlo de utilizar porque vemos que no nos sirve para ningún síntoma, a veces pasa, o que nos sirve para determinado síntoma específico y lo guardamos para eso, pero en realidad somos nosotros todavía los que determinamos cuál es la utilidad del fármaco. Porque ellos lo largan como un antipsicótico que sirve para la esquizofrenia, pero resulta que hay
30 tipos distintos de esquizofrenia, con complejos sintomáticos cuyo síntoma esencial a veces responde a un antipsicótico determinado, una esquizofrenia catatónica. ¿Qué le vas a dar? Lorazepam, ni se te ocurra darle un antipsicótico. Porque ni se te ocurra, porque lo vas a mandar a una catatonía por neurolépticos, lamentablemente. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener conciencia que tenemos que los laboratorios tomarlos con pinzas. Yo sé que no me quieren mucho, no me importa, pero creo que somos la experiencia nuestra en el uso de psicofármacos es la que nos va indicando ese psicofármaco dónde funciona mejor, en qué complejo sintomático o en qué síntoma esencial funciona mejor. Y obviamente esto te lleva a otra cosa, que el DSM en ese aspecto tampoco sirve, porque lo usamos para investigar los psicofármacos, el DSM, pero resulta que tampoco nos sirve porque va a hacer que el psicofármaco te diga que sirve para una enfermedad, cuando en realidad sirve para 20 o no sirve para ninguna, porque es un manual estadístico, está basado en estadísticas. Entonces, eso no. Yo cuando estudio a un paciente, o sea, cuando entrevisto a un paciente y lo estudio profundamente, trato de armar un complejo sintomático y trato de ir al síntoma esencial. Y yo lo que voy a medicar es ese síntoma esencial. Y ese síntoma esencial, voy a elegir el psicofármaco que yo crea que durante 40 años me ha demostrado ser el más útil para eso. Y no me importa lo que diga el laboratorio, te lo digo sinceramente. Es mi opinión al respecto. Yo creo que todavía estamos en pañales. Pequeño comentario, Norma. Sí, por favor, por favor. Tal es así que la dificultad de utilizar el DSM en el diagnóstico, que con mucha honestidad los que hicieron el DSM han demostrado que la variabilidad interraters es cercana al azar. O sea, sí. Entonces, vos clasificás una cosa en una entrevista y yo puedo clasificar otra. O sea, y la especificidad de la clasificación es 0,4, 0,6, 0,2 en algunas cosas. O sea, es te diría, casi es un manual de clasificación para facturar las obras sociales y punto. Totalmente, totalmente. No nos olvidemos que somos todavía... Con ironía lo digo, pero... No, pero es la verdad, es que nosotros trabajamos todavía muy subjetivamente. Vos salvo ahora la neuroimagen funcional, que te da algunos elementos, por ejemplo, esta chiquita, yo te lo digo sinceramente, le haría una resonancia y una neuroimagen funcional para ver la droga que dejó, porque por ahí el deterioro no es ni por las características obsesivas, ni por las características autorreferenciales, ni por el pensamiento depresivo. Quizá haya dejado secuelas el uso de cocaína. Yo he visto pacientes que 5, 6, 7 años usaron cocaína y hacen microinfartos cerebrales. Y te los hacen en los núcleos de la base, te los hacen en la cabeza del límbico, te los hacen en la base del prefrontal. Y de golpe, eso también interfiere con la conducta, eso también interfiere con los síntomas. Entonces, tenemos que usar todas estas herramientas que son, digamos, como una guía, algo en lo que podamos apoyarnos, pero la verdad es que no me están dando un diagnóstico. Simplemente me están orientando para lo que yo estoy pensando, ¿no? Nada más, pero a mí me han sido muy útiles, qué sé yo. Pero la verdad es que todavía nosotros somos ojo clínico. La psiquiatría sigue siendo ojo clínico. Hay un comentario en el chat de Rodolfo. Me gustaría saber si es Rodolfo Zaratiegui, porque él tiene mucha experiencia en el tratamiento de la depresión con síntomas psicóticos, y él puso en el chat un comentario sobre qué evidencia hay en el tratamiento de la depresión con síntomas psicóticos. Rodolfo, ¿sos Rodolfo Zaratiegui? No sabemos, bueno. No. Sí. Bueno, ahí está.
Bueno, Ahí está. claro, sabemos que tenés mucha experiencia en depresión con síntomas psicóticos, y en el chat ustedes pueden ver cuáles son los fármacos que tienen evidencia para el tratamiento de esta depresión con síntomas psicóticos. ¿Tá? Sí, sí, cuando se ha sometido a estudios doble ciegos, randomizados, como corresponde, hay solamente 4 combinaciones que tienen evidencia empírica bastante sólida en el tratamiento de la depresión psicótica. Yo no digo que haya que ser obligatorio de usarlos, pero al menos una vez en el esquema de tratamiento de un paciente con depresión psicótica merecerían ser utilizados. Y justamente, hablando de estas cuestiones, hay series de datos que muestran que incluso fármacos como la sertralina pueden funcionar en depresión psicótica, pero son nada más que series de casos. En evidencias es lo que hay. Es lo que hay. Son estudios muy importantes, los STOP, que son STOP-PD, que son los estudios de olanzapina, fluoxetina y sertralina, fluoxetina, son estudios muy grandes. Así que esa es la idea que se tiene. Obviamente, en mi caso personal, si yo uso alguno de estos esquemas, y si no, siempre pienso en un fármaco o tricíclico venlafaxina y un antipsicótico potente, tipo olanzapina o risperidona. Pero yo creo que los pacientes merecen que, en primer lugar, usemos lo que está probado que funciona. Bueno, muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Yo quería hacer un pequeño comentario. Norma decía, bueno, que tratamos síntomas más que trastornos, más que enfermedades. Esto daría para otro encuentro, realmente, porque recordaba que cuando hablamos de trastorno bipolar y tratamos la fase de mantenimiento, que es la fase donde hay eutimia y no hay síntomas, también requiere un tratamiento farmacológico, ¿no es cierto? Entonces, ¿estamos tratando solamente síntomas o estamos tratando un trastorno, ¿no? Pero bueno, esto da para largo, para otra charla, ¿cierto? En general, en términos muy generales, si hablamos de trastorno límite, sí sabemos que no hay un tratamiento para el trastorno, pero en otros trastornos apuntamos al tratamiento del trastorno y no de los síntomas solamente, ¿no? En un paciente bipolar que está deprimido no le damos antidepresivos, tratamos de no darle antidepresivos, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tema importante para otra charla, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final, tengo que entregar la reunión, la plataforma, así que bueno, me resta agradecerles a todos y a todas su presencia, su participación. Gracias por compartir el caso, a las colegas que presentaron a su paciente, gracias a los comentadores que aportaron toda su experiencia y trayectoria, y bueno, a todas las intervenciones que fuimos leyendo y escuchando a lo largo de la presentación. Así que bueno, muchísimas gracias. Esperamos vernos nuevamente en alguna próxima actividad, seguramente último sábado de abril, ya daremos a conocer el temario en breve. Bueno. Gracias. Les agradezco mucho, muy Muchas amables gracias. a todos. Gracias a todos, Norma, realmente gracias, Norberto, y a las chicas de la presentación, excelente, Muy bien. tengo que decir excelente, me encantó, y muchísimas gracias por haberme escuchado. Les agradezco a todos mucho, mucho. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Y haber aprendido también. Chao. Sí, siempre se aprende. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós. Chao.